La noticia cayó como un rayo en el mundo del espectáculo. Ángela, la joven promesa de la música regional mexicana, había recibido una oferta que cambiaría el rumbo de su carrera para siempre, un papel protagónico en Hollywood. No se trataba de una película cualquiera, sino de una ambiciosa producción biográfica sobre su propia familia, los legendarios Aguilar, cuya influencia en la música y el cine mexicano ha dejado una huella imborrable. Este no solo era un proyecto significativo, sino una oportunidad dorada para que Ángela expandiera su carrera más allá de la música y se consolidara como una figura multifacética, una artista completa. La propuesta fue presentada por uno de los directores más respetados de la industria cinematográfica, conocido por su habilidad para contar historias profundas y emotivas, y que ya había ganado múltiples premios en los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Este director veía en Ángela una estrella en potencia, alguien capaz de llevar a la pantalla no solo el peso de su herencia cultural, sino también el carisma y la autenticidad que la habían hecho destacar en la música, un legado que trasciende generaciones. Para el proyecto, significaba mucho más que una simple oportunidad de probar suerte en la actuación. Era una forma de rendir homenaje a sus antepasados, a quienes les debía su éxito y pasión por el arte. La película sería una oda a su abuelo Antonio Aguilar, una leyenda del cine y la música mexicana, y a su abuela Flor Silvestre, quien también dejó una huella profunda en ambas industrias. Sería un viaje emocional, una exploración de las raíces familiares que, aunque siempre habían estado presentes en su vida, ahora tomarían una dimensión mucho más profunda al ser plasmadas en la gran pantalla. Ángela, conocida por su madurez a pesar de su juventud, entendió desde el principio que el reto no sería sencillo. Estaba acostumbrada a los escenarios, al micrófono y a las luces, pero el cine era un mundo completamente nuevo para ella. Sabía que tendría que prepararse intensamente si quería hacer justicia a la historia de su familia, una historia que había marcado generaciones y que representaba el corazón del cine y la música ranchera. El proceso de preparación fue exhaustivo. Ángela pasó horas leyendo sobre la vida de sus abuelos, revisando entrevistas antiguas y viendo una y otra vez las películas en las que habían actuado. Cada detalle de la vida de sus antepasados tenía que ser perfecto. Más allá de lo técnico, Ángela sabía que su mayor desafío sería capturar la esencia emocional de sus abuelos, el coraje, la pasión, el sacrificio y el amor que compartieron a lo largo de sus vidas. La película abarcaba desde los humildes inicios de Antonio Aguilar en Zacatecas hasta su ascenso como el Charro de México, un título que lo llevó a la fama internacional. Ángela tendría que interpretar a su abuela en diferentes etapas de su vida, desde su juventud, cuando conoció a Antonio, hasta los momentos más difíciles de su carrera y de su vida personal. Cada escena estaba cargada de una profundidad emocional que requería no solo técnica actoral, sino también una conexión íntima con la historia. Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a Ángela y Nodal, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el video. Ángela se sumergió completamente en el papel, dedicando meses a perfeccionar cada gesto, cada mirada, para que su interpretación fuera lo más auténtica posible. Cuando comenzó el rodaje, Ángela se enfrentó a desafíos que nunca había experimentado en su carrera musical. Las largas jornadas en el set, la repetición de escenas bajo diferentes ángulos y el constante perfeccionismo del director hicieron que el trabajo en la película fuera agotador. Sin embargo, cada día de filmación también le ofrecía una nueva oportunidad para crecer como artista. Una de las escenas más difíciles fue la que recreaba el momento en que Antonio Aguilar sufrió una lesión durante una de sus famosas actuaciones con caballos. En esa escena, Ángela debía interpretar la reacción de su abuela al enterarse del accidente, un momento de gran carga emocional. Para prepararse, Ángela pasó tiempo hablando con su padre, Pepe Aguilar, sobre ese suceso y cómo afectó a la familia. Este tipo de detalles personales hicieron que Ángela se conectara aún más con el papel y le diera una autenticidad desgarradora a su actuación. Otra escena crucial fue la recreación del icónico concierto que Antonio Aguilar ofreció en la Plaza de Toros México, donde se reunió una multitud de miles de personas. Esta escena fue monumental en términos de producción, pero también emocionalmente significativa para Ángela, ya que representaba el pináculo de la carrera de su abuelo. Para ella, estar en ese set, en un ambiente tan parecido al del concierto original, le dio una nueva comprensión de lo que significaba ser un Aguilar, la responsabilidad de llevar ese legado y estar a la altura de las expectativas del público. El día del estreno fue un evento digno de Hollywood. Las estrellas más grandes de la industria asistieron, ansiosas por ver a Ángela en su primer papel protagónico. Los críticos habían estado esperando con ansias la película, y las expectativas eran altas. Cuando las luces del cine se apagaron y comenzó la proyección, el público quedó cautivado. La actuación de Ángela fue recibida con elogios unánimes,
Los críticos destacaron su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su abuela, y cómo logró capturar la complejidad de los personajes de su familia. Lo que impresionó a muchos fue la manera en que, a pesar de su juventud, Ángela logró interpretar a una figura tan icónica y compleja como Flor Silvestre con una autenticidad y profundidad sorprendentes. Además, la película también fue aclamada por su valor histórico, ya que ayudó a revivir el interés por el legado de los Aguilar en las nuevas generaciones. Los jóvenes que quizás no conocían en profundidad la historia de Antonio y Flor Silvestre quedaron fascinados por la épica historia de amor, lucha y éxito que representaba la familia Aguilar. Con el éxito rotundo de la película, el futuro cinematográfico de Ángela parecía tan brillante como su carrera musical. Hollywood ya estaba interesado en ofrecerle nuevos proyectos, algunos centrados en temas latinos y otros que la llevarían a escenarios internacionales. Sin embargo, Ángela era consciente de que su corazón siempre estaría en la música. Aunque agradecida por las oportunidades que el cine le ofrecía, veía el cine como una extensión de su arte, no como una sustitución de su verdadera pasión. De cara al futuro, Ángela se mostraba abierta a seguir explorando el cine, siempre y cuando los proyectos le permitieran mantener su autenticidad y seguir honrando sus raíces. Con el éxito de esta película biográfica, había demostrado que no solo era una cantante talentosa, sino también una actriz con un futuro prometedor, un legado que vive en el tiempo. La película sobre los Aguilar no solo fue un hito en la carrera de Ángela, sino también un recordatorio del poder de la familia en el arte. A través de la gran pantalla, Ángela había revivido a las leyendas que la precedieron, mostrando al mundo que el legado de los Aguilar no solo vive en la música, sino también en la historia del cine. El éxito de la película consolidó a Ángela como una de las figuras más importantes de su generación, capaz de unir tradición y modernidad, y de llevar consigo el peso de un apellido que seguirá siendo sinónimo de excelencia artística. La oferta que lo cambiaría todo era una tarde como cualquier otra, tranquila, pero cargada de la emoción habitual antes de un concierto. Cuando Ángela Aguilar recibió la llamada que cambiaría el rumbo de su vida, estaba en su camerino afinando los últimos detalles de su presentación. Al sonar el teléfono, al otro lado de la línea estaba la voz de un conocido productor de Hollywood, un ferviente admirador de la dinastía Aguilar, que irrumpió con una propuesta inesperada. Una película biográfica que contaría la historia de su familia, desde los inicios de su abuelo, el icónico Antonio Aguilar, hasta su propio ascenso como la heredera del legado artístico. La oferta no era simplemente otra oportunidad profesional. Este productor había trabajado en varios éxitos taquilleros y sabía cómo capturar la esencia de las grandes figuras de la historia. Para Ángela, la propuesta representaba un hito que podría marcar el siguiente capítulo en su carrera. Al principio, sintió una mezcla de sorpresa, emoción y ansiedad. Aunque su carrera como cantante la había preparado para enfrentar audiencias enormes y escenarios deslumbrantes, el cine representaba un mundo completamente nuevo, un universo que solo había experimentado a través de las películas que veía en su tiempo libre. Lo que realmente hizo que Ángela vacilara no era la magnitud del proyecto cinematográfico en sí, sino la profundidad emocional del mismo. No se trataba solo de interpretar a un personaje cualquiera, sino de dar vida a las figuras más importantes de su propia historia familiar. La película biográfica no solo abarcaría los humildes inicios de su abuelo Antonio, su lucha por hacerse un nombre en la música y el cine, y su éxito global como el Charro de México, sino que también narraría los momentos íntimos y desafiantes que vivió junto a su abuela Flor Silvestre. Ángela sabía que aceptar este papel significaba mucho más que simplemente actuar, significaba revivir momentos clave en la vida de sus abuelos y enfrentarse a las emociones que ellos experimentaron. Además, representar a Flor Silvestre, una mujer fuerte que enfrentó desafíos tanto en su carrera como en su vida personal, era un desafío que Ángela no podía tomar a la ligera. La posibilidad de dar vida a estas historias, de conectarse con su propia herencia y de transmitirla al mundo a través de la gran pantalla, era tentadora, pero también aterradora. En el fondo, sabía que este papel podría darle la oportunidad de mostrar al mundo no solo sus dotes artísticas, sino también el profundo amor que sentía por su familia y sus raíces. La decisión no fue sencilla. Después de mucha reflexión y conversaciones con su familia, Ángela decidió aceptar la oferta. Ella sintió que, si había alguien que podía contar esta historia, debía ser ella, quien había crecido escuchando las leyendas de los Aguilar y había aprendido a amar el arte a través de la música y las películas que sus abuelos habían dejado como legado. El viaje para prepararse para este nuevo capítulo en su carrera fue intenso. Comenzó a estudiar la vida de sus abuelos con un enfoque meticuloso. Cada detalle contaba, desde cómo su abuelo conquistó el corazón de su abuela hasta los altibajos que vivieron en su camino hacia el estrellato. Ángela se sumergió en su historia, revisando antiguos videos, entrevistas y fotografías que la ayudaron a capturar la esencia de sus personajes.
Sabía que no solo tenía que actuar, sino que debía conectarse emocionalmente con cada momento de sus vidas. La relación entre Antonio y Flor fue uno de los pilares en los que se basó la película, y Ángela dedicó semanas a comprender no solo la narrativa pública de su familia, sino también sus momentos más íntimos y personales. Cada ensayo y cada lectura le daban una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser parte de los Aguilar. La familia era, y siempre había sido, un símbolo de amor y sacrificio, y ella quería honrar eso en su interpretación. Las semanas se convirtieron en meses, y finalmente llegó el día del rodaje. Ángela se sintió nerviosa y emocionada al mismo tiempo. No solo estaba ante las cámaras, sino que estaba compartiendo la historia de su familia con el mundo. La primera escena filmada fue la que retrataba a su abuelo en sus inicios, un joven lleno de sueños en una tierra llena de desafíos. Desde el primer momento, Ángela se dio cuenta de que había algo especial en el aire. Cada toma estaba impregnada de la energía de sus antepasados, como si su presencia la estuviera guiando. Cada día en el set presentaba nuevos retos, pero Ángela nunca se dio por vencida. Con cada escena que filmaba, se sentía más conectada con la historia que estaba contando. La relación entre Antonio y Flor, llena de amor y complicidad, la inspiraba a ser mejor actriz y a rendir homenaje a sus raíces. A lo largo del rodaje, muchos de los miembros del elenco y del equipo quedaron impresionados por su dedicación y pasión. Ángela no solo era una talentosa cantante, sino que también se estaba convirtiendo en una actriz excepcional. Cuando finalmente se acercaba la fecha del estreno, la ansiedad se apoderó de ella. La noche del evento, el teatro se llenó de celebridades, familiares y amigos, todos ansiosos por ver la película. Ángela sintió una mezcla de nervios y emoción mientras se preparaba para caminar por la alfombra roja. Cuando la proyección comenzó, se sintió vulnerable al ver su actuación proyectada en la pantalla grande, pero al mismo tiempo, estaba llena de orgullo. Los aplausos que resonaron al final de la película fueron una mezcla de alegría y alivio. Los críticos y la audiencia alabaron su actuación, destacando su habilidad para transmitir la esencia de sus abuelos y la historia de amor que los unía. Ángela había logrado lo que se propuso: contar una historia significativa, no solo para ella, sino para toda una generación que había crecido admirando a los Aguilar. Al final de la noche, se dio cuenta de que había logrado no solo compartir la historia de su familia, sino también abrir las puertas a nuevas oportunidades en su carrera. Ángela estaba lista para afrontar lo que el futuro le deparaba, consciente de que el cine y la música podían coexistir en su vida, cada uno enriqueciendo al otro. Con el corazón lleno de gratitud y orgullo, supo que este solo era el comienzo de una nueva aventura en su vida artística. Desde sus inicios como joven cantante hasta sus años de madurez, donde se consolidó como un ícono nacional, una de las escenas más importantes en el guión trataba sobre el momento en que Flor Silvestre y Antonio Aguilar se conocieron y comenzaron a trabajar juntos. Esta relación, tanto profesional como romántica, marcó un antes y un después en la vida de Flor. Para Ángela, interpretar ese encuentro era especialmente significativo, ya que sabía que de esa unión nació no solo una pareja legendaria, sino también el legado que ella misma representaba. El apoyo familiar y la expectativa del público a lo largo de su proceso de preparación fueron fundamentales. Ángela recibió el respaldo total de su familia, especialmente de su padre, Pepe Aguilar, quien le contaba anécdotas y detalles sobre la vida de su madre que Ángela desconocía. Para Pepe, ver a su hija tomar las riendas de este proyecto era un orgullo inmenso, pero también sabía que no sería fácil. Como heredero del legado Aguilar, entendía mejor que nadie la presión que su hija enfrentaba, no solo por el peso de la historia familiar, sino por las expectativas del público, que verían en Ángela a una joven interpretando a una leyenda de la música mexicana. El público mexicano, siempre apasionado por las historias de su cultura, esperaba con ansias ver cómo Ángela abordaría este papel. No solo querían ver una película biográfica más, sino una representación auténtica de la vida de una mujer que había dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Los fanáticos de Flor Silvestre, muchos de los cuales habían seguido su carrera desde sus inicios, también tenían expectativas elevadas, querían ver justicia a la vida y el legado de su ídola. El desafío emocional en el set fue significativo. Cuando llegó el momento de rodar las escenas más emotivas, Ángela se encontró reviviendo algunas de las experiencias más difíciles que su abuela había enfrentado. Una de las escenas más desgarradoras fue la que recreaba la despedida final de Flor y Antonio Aguilar tras su fallecimiento. Para Ángela, interpretar este momento fue particularmente duro, ya que ella también había sentido la pérdida de su abuelo de manera muy cercana. Las lágrimas que vertió en la escena no fueron solo actuación, eran lágrimas reales de una nieta que también sufría por la pérdida de un ser querido. Otro momento que dejó una marca en Ángela fue la escena donde Flor,
joven y llena de sueños, se enfrenta a las primeras barreras en su carrera musical. Ver a su abuela luchando por ganar un lugar en una industria dominada por hombres resonaba profundamente en Ángela, quien, aunque había vivido en una época distinta, comprendía las dificultades de ser una mujer en la industria del entretenimiento. Al final del proceso de rodaje, Ángela se dio cuenta de que interpretar a su abuela no solo había sido un reto profesional, sino una experiencia transformadora en su vida personal. A través de su actuación, había conectado con aspectos de su abuela que antes solo conocía de manera superficial. Ahora comprendía más que nunca la magnitud de su legado, no solo como artista, sino como mujer que había desafiado las normas de su tiempo, que había amado profundamente y que había creado una familia llena de talento y pasión por la música. La película no solo rendiría homenaje a la vida de Flor Silvestre, sino que también le brindaría a Ángela una nueva perspectiva sobre su propia vida y carrera. Había tenido la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de su abuela, de entender sus miedos, sus sueños y sus triunfos, y eso la había cambiado para siempre. Cuando la película finalmente se estrenara, el público no solo vería a una joven intérprete en la gran pantalla, sino a una Ángela Aguilar transformada. Había logrado lo que pocos artistas tienen la oportunidad de hacer: conectar con su historia personal y familiar de una manera profunda y auténtica, y compartir esa conexión con el mundo. A pesar de las dudas iniciales que Ángela Aguilar sintió al aceptar un proyecto de tal magnitud, encontró en su familia un refugio lleno de apoyo incondicional. Su padre, Pepe Aguilar, fue uno de los primeros en animarla a aceptar el desafío, reconociendo la importancia de mantener vivo el legado de los Aguilar en todas sus formas. Para Pepe, la idea de ver a su hija en la gran pantalla interpretando a su madre, Flor Silvestre, no solo era motivo de orgullo, sino también una oportunidad única para que Ángela conectara aún más profundamente con su herencia cultural y familiar. Pepe no solo la alentó emocionalmente, sino que también se ofreció a ser una especie de guía a lo largo del proceso, compartiendo detalles íntimos y anécdotas sobre la vida de sus padres que solo alguien con su cercanía podría conocer. Hubo momentos en los que él mismo se emocionaba al recordar los años de gloria de Flor Silvestre y Antonio Aguilar y cómo juntos habían construido una dinastía que seguiría brillando con el tiempo. Estas historias permitieron a Ángela entender a su abuela no solo como una figura pública, sino como una mujer real con sus luchas, sus sueños y su fortaleza inquebrantable. El resto de la familia Aguilar también se volcó por completo en el proyecto. Su hermano Leonardo, quien comparte con Ángela una profunda pasión por la música, se involucró como asesor musical en la producción. Su rol fue fundamental para asegurar que cada pieza musical que acompañara las escenas clave reflejara con precisión la esencia y el espíritu de la familia. Leonardo, con su conocimiento sobre la trayectoria de su abuelo y su abuela, trabajó incansablemente para que la música fuera más que un simple acompañamiento. Quería que fuera un personaje en sí mismo que contara una historia paralela llena de emoción y respeto por el legado de los Aguilar. Los miembros más jóvenes de la familia, quienes quizás no habían vivido tan de cerca los años dorados de Flor Silvestre y Antonio, también vieron este proyecto como una oportunidad para profundizar en sus raíces. A través de la película, muchos de ellos comenzaron a comprender el peso del apellido que llevaban y la responsabilidad que conllevaba mantener viva la memoria de quienes habían hecho historia en la música y el cine mexicano. El rodaje se convirtió en un viaje emocional y personal para Ángela. Desde el primer día en el set, las emociones estuvieron a flor de piel. Al principio, interpretar los momentos de dificultad y triunfo de su abuela resultó ser más desafiante de lo que Ángela había anticipado. Cada escena la sumergía en los recuerdos de su familia, y la distancia entre su papel como actriz y su vida real se desdibujaba cada vez más. Hubo días en los que necesitaba detenerse para procesar el torbellino emocional que le producía dar vida a su abuela, especialmente en aquellas escenas que trataban sobre la pérdida de Antonio Aguilar. Una de las primeras escenas que se filmaron fue la del funeral de Antonio, un momento que Ángela recordaba vívidamente de su propia vida. Aunque era pequeña cuando ocurrió, las emociones de ese día seguían presentes en su memoria, y revivirlas frente a las cámaras fue como abrir una herida que nunca había terminado de sanar. La tristeza de su abuela, tan presente en la vida real, debía ser representada con honestidad y respeto, y Ángela sentía la responsabilidad de hacerlo de la manera más auténtica posible. En varias tomas, las lágrimas que derramaba no eran actuadas, eran genuinas, reflejo del dolor de revivir uno de los momentos más difíciles de su vida y de la vida de su familia. Pero no todo fue dolor. A medida que el rodaje avanzaba, Ángela también descubrió la alegría que su abuela había sentido en sus momentos más exitosos. Flor Silvestre no solo fue una estrella de cine y música, sino una mujer que vivió su vida con pasión y entrega. Las escenas que recreaban sus días de gloria en el cine mexicano fueron una celebración de esa fuerza y vitalidad.
Vestida con los trajes icónicos que su abuela había lucido en sus películas, Ángela se sintió conectada a esa época dorada del cine, como si el espíritu de Flor estuviera con ella en cada paso del camino. Uno de los momentos más emocionantes del rodaje fue cuando Ángela interpretó la escena en la que su abuela conoció a Antonio Aguilar. Este fue un momento crucial tanto en la vida de Flor como en la historia de la familia. El encuentro entre dos gigantes de la música y el cine mexicano fue recreado con tanto detalle que Ángela sentía que estaba presenciando el inicio de la historia que eventualmente daría lugar a su propia existencia. La química entre los actores que interpretaban a Antonio y Flor era palpable, y Ángela no pudo evitar sentirse profundamente conmovida al ver cómo se desarrollaba en pantalla el romance que había escuchado en tantas historias familiares. A medida que las semanas de rodaje pasaban, Ángela se dio cuenta de que este proyecto no solo le ofrecía la oportunidad de rendir homenaje a su familia, sino que también la estaba transformando de maneras que nunca imaginó. Interpretar a una mujer tan fuerte y resiliente como su abuela le permitió descubrir en sí misma una fuerza interior que hasta ese momento no había explorado. Flor Silvestre había roto barreras en una industria dominada por hombres, había sobrevivido a la adversidad y había construido un legado duradero. Al dar vida a su abuela, Ángela encontró paralelismos con su propia vida y carrera como joven artista en la actualidad. Ángela también enfrentaba retos similares. Aunque vivía en una época distinta, sabía que el camino hacia el éxito en el mundo del entretenimiento estaba lleno de desafíos, especialmente para una mujer joven que llevaba consigo el peso de un apellido tan legendario. A través de su interpretación, Ángela no solo rendía tributo a Flor Silvestre, sino que también aprendía de su fortaleza. Cada escena, cada línea, la acercaba más a entender la importancia de luchar por lo que crees y por mantener vivo el legado que se te ha confiado. Las lecciones que Ángela aprendió en el set no solo estaban relacionadas con la actuación, sino con la vida misma. El rodaje la hizo reflexionar sobre su propio lugar en la historia de su familia y sobre cómo quería ser recordada. Quería asegurarse de que, al igual que su abuela y su abuelo, su nombre también estuviera asociado con el trabajo duro, la pasión y la autenticidad. Y sabía que esta película sería una pieza clave en su carrera, una que marcaría el inicio de una nueva faceta en su vida artística. Cuando el rodaje llegó a su fin, Ángela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, estaba orgullosa de lo que había logrado. Por otro, sabía que había cerrado un capítulo importante en su vida. La experiencia de interpretar a su abuela había sido transformadora. Había aprendido más sobre su familia, sobre su abuela y sobre sí misma en el proceso. Y aunque el proyecto había terminado, el legado de Flor Silvestre y Antonio Aguilar seguiría vivo, no solo en la película, sino en cada canción que Ángela cantara a partir de ese momento. La película sin duda marcaría un antes y un después en la carrera de Ángela. No solo la consolidaría como una intérprete versátil, capaz de brillar tanto en la música como en la actuación, sino que también serviría como un recordatorio de que el legado de los Aguilar estaba en buenas manos. La película no solo contaría la historia de su familia, sino que también sería un testimonio del amor, la perseverancia y el talento que ha definido a los Aguilar durante generaciones. El estreno, un éxito rotundo. El día del estreno mundial de la película fue un acontecimiento histórico. La ciudad de Los Ángeles se vistió de gala para recibir a las celebridades del cine, la música y los medios de comunicación que acudían a la premier más esperada del año. La alfombra roja, desplegada frente a uno de los teatros más icónicos de Hollywood, brillaba bajo los reflectores mientras las cámaras capturaban cada paso de las estrellas invitadas. Pero aquella noche, todas las miradas estaban puestas en una sola persona, Ángela Aguilar. Cuando Ángela llegó al evento, el aire se llenó de aplausos y murmullos de admiración. Con un elegante vestido inspirado en los trajes tradicionales que su abuela, Flor Silvestre, lucía en sus películas más icónicas, Ángela caminó por la alfombra roja con una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que ese momento marcaba un antes y un después en su vida y carrera. Junto a ella, su padre, Pepe Aguilar, su hermano, Leonardo, y otros miembros de la dinastía Aguilar la acompañaban, con sonrisas que reflejaban el orgullo de ver a la joven artista continuar con el legado familiar, no solo en la música, sino también ahora en la pantalla grande. La prensa y los fotógrafos no paraban de capturar cada instante. Ángela atendió entrevistas donde expresó lo especial que había sido para ella interpretar a su abuela en un proyecto tan íntimo y personal. Confesó que, aunque había sido un reto enorme, su amor por la familia y el legado que representaba la impulsaron a dar lo mejor de sí misma en cada escena. Cuando finalmente las luces del teatro se apagaron y la proyección comenzó, el silencio se apoderó de la sala. La audiencia, compuesta por críticos, familiares y amigos cercanos, fue transportada al México de antaño, donde Flor Silvestre y Antonio Aguilar construyeron su imperio artístico. La narrativa épica de la película,
que exploraba no solo el éxito musical de la familia Aguilar, sino también los momentos más personales de su vida, atrapó a todos desde el primer minuto. La actuación de Ángela como Flor Silvestre se convirtió en el corazón de la película. Los críticos no tardaron en alabar su capacidad para transmitir las emociones más profundas de su abuela, desde su juventud llena de sueños hasta los momentos de madurez, cuando enfrentó las dificultades de la vida con dignidad y valentía. Ángela logró capturar la esencia de una mujer que rompió barreras en la música y el cine, y lo hizo con una autenticidad que impresionó tanto a los expertos como al público general. Una actuación elogiada por la crítica. En los días posteriores al estreno, los medios internacionales no escatimaron en elogios hacia la actuación de Ángela. Grandes periódicos y revistas especializadas, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa, coincidieron en que Ángela había logrado algo que muy pocos artistas consiguen: cruzar con éxito las fronteras entre dos mundos, el de la música y el del cine, y hacerlo con una elegancia y autenticidad innegables. Su interpretación no solo impresionó a los fans de la música regional mexicana, sino también a críticos de cine que veían en ella un talento natural capaz de llevar el legado de su familia a nuevas alturas. Las críticas no solo destacaban su capacidad actoral, sino también la vulnerabilidad con la que abordó los momentos más emotivos de la película. Escenas como la despedida de su abuelo, Antonio Aguilar, y las dificultades que enfrentó Flor Silvestre como madre y artista tocaron profundamente a la audiencia. Los espectadores comentaban que, por momentos, era como si Flor misma estuviera presente en la pantalla, gracias a la profundidad y precisión con la que Ángela encarnó a su abuela. El boca a boca se extendió rápidamente, y no solo en México o entre los fanáticos de la música regional. La película atrajo la atención de una audiencia mucho más amplia, que incluía a amantes del cine clásico y personas interesadas en conocer la historia detrás de una de las familias más influyentes en la cultura hispana. La actuación de Ángela no solo resonaba con quienes conocían el legado de los Aguilar, sino también con aquellos que descubrían por primera vez la grandeza de su herencia artística. Un éxito comercial y cultural. La película, que inicialmente se pensaba como un proyecto biográfico dirigido principalmente a un público latinoamericano, terminó siendo un éxito global a nivel comercial. Superó todas las expectativas, rompiendo récords de taquilla tanto en Estados Unidos como en México y otros países de habla hispana. El público abarrotó las salas de cine, movido por la curiosidad de ver a Ángela Aguilar en una faceta diferente, y por supuesto, por el profundo respeto y admiración que la familia Aguilar sigue generando a lo largo de generaciones. Más allá de los números, la película tuvo un impacto cultural significativo para muchas personas, especialmente para las más jóvenes. La película fue una puerta de entrada al mundo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, dos figuras que, aunque gigantes en su época, habían quedado un poco en el olvido para las nuevas generaciones. Gracias a la película y a la actuación de Ángela, la figura de Flor Silvestre volvió a ocupar un lugar de honor en la historia del cine y la música de México. El éxito de la película también trajo consigo un renovado interés por la música de los Aguilar. Las canciones clásicas de Flor Silvestre y Antonio Aguilar comenzaron a sonar nuevamente en las plataformas digitales y en estaciones de radio de todo el mundo. Las ventas de discos y la reproducción en línea de sus canciones aumentaron considerablemente, lo que demostró que su legado seguía vivo y que aún tenía mucho que ofrecer a las generaciones actuales. El futuro brillante de Ángela, con el éxito de la película, no solo demostró que es una cantante excepcional, sino también una actriz de gran talento. Su versatilidad y capacidad para brillar en dos industrias tan diferentes le abrieron las puertas a nuevas oportunidades en el mundo del cine. Hollywood quedó impresionado con su actuación, y no pasó mucho tiempo antes de que le llegaran nuevas ofertas para participar en otros proyectos cinematográficos. Sin embargo, Ángela, siempre fiel a sus raíces y consciente del legado que tiene en sus manos, se tomó un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Sabía que, aunque el cine había sido una experiencia increíble, su verdadera pasión seguía siendo la música. Pero ahora, con una carrera cinematográfica en auge, tenía la posibilidad de explorar ambos mundos, llevando consigo el legado de los Aguilar a donde quiera que fuera. En entrevistas posteriores, Ángela habló de lo transformador que había sido este proyecto para ella, y explicó cómo el proceso de interpretar a su abuela le permitió comprender más profundamente a la mujer detrás de la leyenda. Al mismo tiempo, descubrió facetas de sí misma que no había conocido antes. La película no solo fue un homenaje a su familia, sino una especie de viaje personal que la fortaleció y la preparó para los desafíos que el futuro le deparaba. Un legado rejuvenecido. Lo más emocionante de todo es que la película no solo revivió el legado de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, sino que también lo rejuveneció. Ahora, nuevas generaciones no solo conocían su historia, sino que también empezaban a apreciarla, valorando la importancia de su música y su impacto en la cultura mexicana e hispana en general.
Ángela, a través de su actuación, había logrado hacer lo que pocos podrían: conectar el pasado con el presente, asegurando que el legado de los Aguilar siguiera vivo en el corazón de millones de personas. Con la película convertida en un fenómeno cultural y Ángela consolidada como una artista multifacética, el futuro de la familia Aguilar nunca había sido más brillante. El éxito de la película marcó el inicio de una nueva era para el clan, una en la que Ángela no solo continuaría con el legado de su familia, sino que también lo expandiría, llevándolo a lugares y audiencias que sus abuelos quizás nunca imaginaron. El futuro de Ángela en Hollywood: un horizonte ilimitado. El éxito arrollador de la película biográfica no solo consolidó a Ángela Aguilar como una estrella emergente del cine, sino que dejó una huella profunda en Hollywood. En los días posteriores al estreno, los estudios más importantes comenzaron a acercarse a ella con propuestas tentadoras. Ofertas de todo tipo llegaron a su mesa, desde dramas históricos hasta comedias románticas y thrillers de acción. Directores de renombre internacional, que habían visto su actuación y reconocido su talento, expresaron interés en trabajar con ella, no solo por su habilidad actoral, sino por su carisma y autenticidad, que habían cautivado tanto a críticos como a espectadores. Una de las primeras propuestas que llamó la atención de Ángela fue la de protagonizar una película basada en la vida de una importante figura histórica mexicana. El proyecto, titulado tentativamente La llama del corazón, narrará la historia de una luchadora social que desafió las normas de su tiempo y dejó un impacto duradero en su comunidad. Para Ángela, esta película representaba una oportunidad no solo de continuar explorando su faceta actoral, sino de llevar al cine la rica historia de su país y de las mujeres fuertes que han luchado por sus derechos. Sin embargo, Hollywood también le ofrecía posibilidades para salir de su zona de confort. Entre las propuestas más ambiciosas destacaba un proyecto internacional, una épica de fantasía producida por uno de los estudios más grandes del mundo. Se trataba de un papel completamente diferente a lo que había hecho antes, que implicaba un alto nivel de preparación física, entrenamiento en combate y la posibilidad de interpretar a una heroína de otro tiempo y lugar. Aunque tentada por la magnitud del proyecto, Ángela se tomó su tiempo para evaluar si aceptar un papel tan alejado de sus raíces sería lo correcto en esa etapa de su carrera. Una carrera cinematográfica que equilibrara el alma latina y la ambición global. Si bien las ofertas cinematográficas eran numerosas y variadas, Ángela se mantenía firme en una decisión: debía elegir proyectos que resonaran con su identidad y valores. Aunque estaba entusiasmada por el horizonte internacional que se abría ante ella, la joven actriz sabía que su conexión con la cultura mexicana era fundamental. Las historias latinas, en particular aquellas que resaltaban la belleza de sus raíces y el poder de las tradiciones familiares, siempre serían una prioridad. Algunos productores latinos también la buscaron para proyectos independientes, menos comerciales, pero profundamente significativos. Uno de ellos era un drama titulado Raíces del Corazón, una película que narraba la vida de una joven cantante que enfrenta el dilema de elegir entre una carrera internacional y las tradiciones familiares. Ángela vio en este guión un paralelismo con su propia vida, y aunque no tomó una decisión inmediata, la posibilidad de interpretar un papel tan personal la emocionaba. Además, no faltaron ofertas para involucrarse en la producción de historias que mostraran la diversidad cultural de América Latina. Ángela sabía que el cine podía ser una herramienta poderosa para mostrar la riqueza y complejidad de las culturas latinas, por lo que también empezó a considerar el rol de productora. Soñaba con crear un espacio para contar historias que, aunque locales, tuvieran un alcance global. Ser una voz visible en Hollywood que ayudara a cambiar la narrativa de los personajes latinos en la pantalla era un objetivo que comenzaba a forjarse en su mente. El dilema: cine o música. A pesar de las brillantes oportunidades que el cine le ofrecía, Ángela nunca dejó de pensar en su primera y más grande pasión: la música. Desde que era niña, había soñado con llenar estadios, tal como lo había hecho su padre y su abuelo antes que ella. La música corría por sus venas, y aunque su incursión en el cine le había abierto nuevas puertas, sabía que su identidad como artista estaba profundamente arraigada en su voz, en los acordes del mariachi y en las canciones que habían definido su vida. Este dilema no era fácil de resolver. Por un lado, estaba la oportunidad de convertirse en una estrella de cine, un camino que pocas cantantes mexicanas habían recorrido con éxito. Por otro, estaba el compromiso con su carrera musical, un camino que había comenzado a construir desde muy joven y que prometía grandes éxitos en los años venideros. Ángela sabía que no podía hacer ambas cosas al mismo tiempo con la intensidad que requería, por lo que tendría que tomar decisiones difíciles. Durante entrevistas con los medios, Ángela habló abiertamente sobre este dilema. Explicó que, aunque el cine había sido una experiencia enriquecedora y transformadora, no podía imaginar su vida sin la música.
No descartaba seguir explorando el mundo del cine, pero dejó claro que sus próximos proyectos estarían más centrados en su carrera musical. La música es mi hogar, dijo en una entrevista. Es lo que me conecta con mi familia, con mi público y conmigo misma. Planes a futuro, fusión de música y cine. No obstante, Ángela también se dio cuenta de que no tenía que elegir un camino excluyendo al otro. Con su mente creativa y su espíritu innovador, comenzó a pensar en formas de fusionar ambas pasiones. ¿Por qué no crear un proyecto que integrara la música y el cine de manera única? Inspirada por musicales icónicos y películas biográficas de artistas legendarios, Ángela empezó a imaginar la posibilidad de llevar su propia vida y carrera musical a la pantalla grande, creando un híbrido entre un concierto en vivo y una película narrativa. La idea de un proyecto cinematográfico musical no solo le permitiría seguir creciendo en ambas áreas, sino que también sería una manera de honrar su legado familiar y atraer tanto a los amantes de la música como a los cinéfilos. Este proyecto, aún en sus primeras fases, despertó el interés de algunos productores de Hollywood, que veían en Ángela una pionera en la creación de un nuevo formato artístico. Ángela Aguilar, un ícono en expansión. A medida que el futuro de Ángela en Hollywood comenzaba a tomar forma, una cosa quedaba clara. Ella estaba destinada a ser más que una estrella de cine o una cantante de éxito. Ángela Aguilar se estaba convirtiendo en un ícono cultural, una artista multifacética capaz de cruzar fronteras y llevar su talento y su herencia a nuevas audiencias alrededor del mundo. Con su familia como su pilar, su legado como su inspiración y su visión clara, Ángela se estaba preparando para conquistar todos los escenarios que se le presentaran, ya fueran en el cine, en la música o en cualquier otro ámbito artístico. La industria cinematográfica y musical no solo la veía como una promesa, sino como una figura que estaba redefiniendo lo que significa ser una artista latina en el siglo XXI. Con una carrera que se expandía más allá de lo que ella misma había imaginado, Ángela Aguilar estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su historia, una historia que sin duda seguiría resonando por generaciones, un legado de artista y emprendedora. Ángela no solo deseaba triunfar como intérprete, sino también dejar una huella profunda como productora e impulsora de contenido cultural. Con el respaldo de su familia, especialmente de su padre, comenzaba a pensar en la creación de su propia productora, enfocada en dar voz a proyectos latinos en Hollywood. Su objetivo era asegurar que las historias de su tierra tuvieran un lugar prominente en la pantalla grande y que otras jóvenes latinas vieran en ella un ejemplo a seguir. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente eres fan de Ángela y Nodal. Y, si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.